Hola, bienvenidos chicos a un nuevo video de Cosmos de Lectura. Chicos, chicas, chiques, el día de hoy Jenny y yo vamos a tener una entrevista con una persona muy especial. Es Kim, autora de La biología sonríe y Enamórate de ti, de mí, perdón. Como recordarán, ambos libros los estuvimos trabajando para el especial de Halloween. Sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Muchas gracias por haber leído mi libro y por la reseña que hicieron, que la vi, me encantó. Y me gustó mucho cómo hicieron la narración del primer capítulo. Ay, sí, ahí estaba muy escalofriante escucharlo, la verdad. Sí, Sí, es que escuchamos varios audios y ese era como el que cambiaba más y asustaba más. sí. Sí. Siempre Jenny, sentido que es una historia que quedaría muy bien en un audiolibro. Es como Sí, el tipo de narración que va muy bien con una voz que puede hacer esos cambios de tono muy graves o muy agudos. Y como todo transcurre mientras el personaje no ve, siento que estaría muy cool escucharlo en un audiolibro. A ver si algún día lo hago, si consigo un actor. sí. Bueno, yo te puedo prestar a mi amigo para que continúes si es que te gustó. Igual podemos buscar a otras personas. Estaría muy cool, la verdad, hacer un audiolibro de ese libro. Sí, sí. Bueno, Kim es una autora que escribe en Wattpad. Su primer novela la escribió la publicó en 2015. También es muy fan del terror y de las historias de trastornos oscuros. Le encanta todo aquello que es tierno y de colores pasteles. Así que ya como su marca personal es Pastel Gothic. Es mexicana, como lo habíamos mencionado en nuestros afluentatos, y tiene 27 años. Y por lo que tenemos entendido, creo que eres ilustradora, ¿no? Sí, sí, también hago ilustraciones. sí, bueno, de hecho, ahorita, antes de que empezáramos a grabar, yo estaba viendo que las tres combinamos, pero igual tu outfit es como gothic, en pastel goth. Sí, Sí. bueno, Es como no, no es como tan marcado tal cual como Pastel God, pero sí, más o menos por sí, es la paleta de ahí. colores. Es un conejito. Mi suéter es un conejito. Ay, Ay, Bonito. bueno, de la biología sonríe son dos obras de suspenso y terror. ¿Te gustaría presentarnos brevemente más historias, Kim? Claro que sí. Voy a empezar a presentar primero la de Sonríe, que es con la historia con la que se abre esta biología. Y Sonríe trata sobre un muchacho que un día despierta en una habitación completamente oscuro, tiene sus ojos vendados y hay alguien hablándole. Él de momento no sabe quién es, pero por la voz, él identifica que se trata de un payaso. Entonces se da cuenta de que no puede moverse, ni brazos, ni piernas, y el payaso solamente le está pidiendo una cosa, que sonría. Entonces, esta es como la premisa de toda la historia. El payaso va a relatarle una anécdota, una como tal, una historia, un evento que él vivió, y lo único que le va a pedir a este chico que está secuestrado es que pase lo que pase y escuche lo que escuche, él siempre tiene que sonreír. Y esta historia está basada en un trastorno mental que se llama síndrome afectivo hipertímico, que ya después, ya que entremos un poquito más en materia, les voy a explicar más o menos qué es este trastorno, que es uno que a mí se me hizo muy interesante y la razón por la cual decidí hacer el libro basado en este trastorno. Y el segundo libro, que se titula Enamórate de mí, en realidad no sigue como tal la historia del personaje del primer libro, sino que más bien cuenta una historia que se entrelaza con ella. Es decir, en este caso la protagonista se llama Daniela y es una chica que tiene un trastorno de identidad disociativo, que antes era conocido como trastorno de personalidad múltiple. Entonces, esta chica despierta en circunstancias muy similares a las que lo hace aquel joven. En este caso, ella está en una habitación también sola, no tiene memoria, al igual que este joven. La diferencia es que ella no sabe lo que está sucediendo, porque ella sí puede ver, la habitación está oscura, pero ella no está vendada y no está tratada de ninguna manera. Entonces, no entiende cómo llegó, no tiene lesiones aparentes en su cuerpo
Y cuando empieza a averiguar un poco más en esta habitación, se da cuenta de que puede salir, pero si sale hay cosas peores allá afuera de lo que hay dentro de la habitación. Entonces en esta historia ella se va a tener que enfrentar principalmente consigo misma. Ok. Sí, sí. Bueno, cuando yo estaba leyendo el libro, la primera vez, yo lo sentía como muy inmersivo, ¿no? Como que ella estaba dentro de una atmósfera que la estaba atacando y que ella constantemente estaba huyendo. Pero ya que la volví a leer y que ya sabía el final, dije, ay, sí, es todo ella misma. Sí, bueno. Para estas dos obras, ¿cómo fue tu proceso creativo? Porque cuando estabas leyendo, bueno, cuando íbamos leyendo, tenías tú ciertas notas que decías que por lo general primero haces una investigación y ya después escribes las obras, ¿no? Pero en este caso, bueno, con Sonríe primero fue la idea. ¿Nos podrías hablar cómo fue la estructura o la creación de ambas obras? Bueno, mira, la estructura de estas historias, la verdad es que fue muy particular porque fueron, a pesar de que son parte de la misma biología, son historias completamente diferentes y su proceso fue completamente distinto. Porque con Sonríe, yo usualmente cuando escribo una historia lo que hago es investigar primero sobre el tema y después manejo como tal la historia, el esqueleto y cómo lo voy a manejar. Pero en este caso fue muy diferente porque yo estaba en el camión camino a mi casa y suele subirse un payaso en ese camión y ese payaso de cierta forma te obliga, entre comillas, a reírte, porque él siempre que tú te subes busca a quien no le pone atención para tirarle indirectas y para estar haciendo comentarios sobre esa persona y hace que te rías. Entonces es como si te obligara. Entonces yo pensé, ay, ¿cómo sería una historia en la que un chico o una chica, una persona que está secuestrada, se encuentra con un payaso que lo obliga a sonreír? O sea, sería una situación muy extraña. Entonces, anoté la idea de inmediato en mi teléfono, dije, un chico no tiene memoria, shalala, shalala, se va a enfrentar con un payaso que lo obliga a sonreír, ¿no? Esa fue así como que lo voy a poner aquí y aquí se queda. Y así empecé a manejarlo en realidad. Y conforme escribía la historia, empecé a pensar en los trastornos mentales que podría tener este personaje y por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces me metí a investigar ya en internet sobre trastornos mentales y encontré uno muy particular del que casi nadie habla porque es muy desconocido, que es el trastorno afectivo hipertímico. Y esta es una condición que se da cuando una persona que está diagnosticada con depresión tiene un mal manejo de la depresión por parte de su terapeuta, por así decirlo, y genera una situación contraria a la depresión, es decir, una alegría eufórica. Pero estas personas no pueden controlar la frustración. Entonces lo que ellos hacen es, ante todo, sonríen, pero cuando hay una situación frustrante o una situación de dolor, una situación de tristeza, se van al otro extremo y se convierte en una ansiedad, una reacción exagerada a las emociones que están sintiendo porque no pueden procesar emociones más allá de la alegría. Entonces, cuando yo conocí este trastorno, dije, es esto lo que yo quiero para la historia. Entonces fue ahí que metí ya todo el trasfondo de la historia, lo que ocurre con el payaso y lo que hace con el payaso, que en realidad él está haciendo un mimetismo de la otra persona que es de la que se habla en el libro, que ustedes saben con él. Quien no haya leído el libro, los invito a leerlo y ya van a entender un poquito más qué sucede con el payaso. Sí. Y en cuanto a Enamórate de mí, la historia fue muy diferente porque la primera idea que a mí se me ocurrió, mucho antes de que existiera Sonríe, fue Enamórate de mí. Entonces yo ya tenía pensado trabajar con una historia que tratara sobre una persona con trastorno de identidad disociativo y en este caso yo primero hice la investigación sobre el trastorno, después busqué cómo podía manejar estos cambios y cómo podía hacer que fuese algo más turbio, por así decirlo, de lo que ya es de por sí el trastorno. Y después fue cuando se me ocurrió vincularlo con Sonríe y hacer dos historias paralelas de dos personas con dos trastornos muy diferentes que se cruzan entre sí. Ok. No, pues sí. Perdón por toda mi Biblia.
No te preocupes, o sea, al contrario, muchas gracias por explicarnos cómo es que fue todo el proceso creativo de ambas historias, porque la verdad están muy buenas, muy interesantes, a mí me gustaron mucho. Sí, además a mí lo que me gusta de ambas historias es que justamente son narradas de manera distinta. Una es como desde el payaso y el personaje que está todo. Y la otra es más bien como Daniela peleando con los otros, pero o sea, hasta la manera de narración, el tiempo es distinto y no sé, a mí eso me gustó mucho de ambas. Sí, son dos historias diferentes en realidad, porque son dos personas que están enfrentándose a un trastorno muy diferente. Es lo que yo pretendía hacer. Con Sonríe, por ejemplo, yo quería manejar como diferentes puntos de vista entre lo que es una mente, entre comillas, sana, porque realmente ningún ser humano está sano, pero lo que se supone o se entiende como una mente sana y lo que es una mente enferma. De modo que el payaso, él no identifica cuando está hablando y cuando está pensando. Él todo lo dice de forma caótica y explosiva, mientras que este personaje sí entiende que hay algo mal en el otro personaje, hasta que llega pues al final y también su mente se empieza a corromper. En el caso de Daniela, todo está narrado en tercera persona y un poco más desde lejos, porque es como si lo narrara alguien que puede ver lo que sucede entre ellos, pero sin mezclarse. Podríamos decir que es como si fuese otra personalidad de Daniela, cuyas personalidades que ya existen ignoran de su propia existencia. Entonces, esta otra personalidad está viendo lo que hacen los demás, pero no puede intervenir. Oh, Wow. Wow. Bueno. Porque es la voz del narrador o narradora como otro personaje. Oh, Dios mío. Sí. No lo había pensado de esa manera. Tiene sus secretillos por ahí, esta biología. No las voy a contar porque quiero en 2022 reestructurar las historias. Las voy a trabajar y voy a dejar muchas cosas que siento que quedaron en el aire porque pues son mis primeros borradores. Entonces no voy a dar muchos spoilers, pero sí hay muchas cosas que quedan en torno a esta historia que voy a explotar un poquito más adelante. Porque siento que así muchas cosas no quedaron claras. Ok. ¿Podrías contarnos por qué decidiste escribir sobre temas como la violencia infantil, la negligencia médica y la venganza? Lo que pasa es que siento que son temas que se tienen que tratar, de los que se tiene que hablar, sobre todo porque como personas nosotros somos el resultado de lo que vivimos de niños. Muchas veces, por supuesto, lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y conforme vamos creciendo afecta a nuestro comportamiento, pero la base de todo nosotros, de nuestra personalidad y de nuestra forma de pensar, viene mucho de cuando somos niños. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, violencia infantil, todo eso se va a reflejar en los niños cuando sean adultos y en cómo ellos se van a enfrentar al mundo después. Y muchas veces este tipo de violencia va a desencadenar en trastornos mentales. En muchísimos tipos de trastornos mentales como la personalidad disociativa, la identidad disociativa, perdón, que vienen precisamente por este tipo de traumas, por ejemplo, el abuso íntimo en los niños, en el cual ellos crean una personalidad que los proteja del abuso que están sufriendo. Entonces, hay muchas cosas que se dan de esa situación, incluso un poco más grandes, hay desencadenantes, y siento que son temas que se tienen que tratar. Y todos ellos, tanto enfermedades mentales, como la violencia, como muchas veces la venganza, porque se escucha mucho venganza como para historias de ficción y en realidad es un tema que vivimos en la vida real, porque hay mucha gente que le hace daño a otras por vengarse. Eso es cierto, entonces también siento que es un tema que se tiene que tratar y la verdad a mí me pasó en el tema porque siento que es interesante el ver cómo la salud mental desde la niñez va como afectando toda la realidad de las personas. Me parece un tema muy interesante. Sí, bueno, yo en realidad cuando lo estaba leyendo, a mí me pareció como muy tétrico o abrumador, porque las dos protagonistas o personajes principales que sufrieron el abuso, pues fue María y Daniela, ¿no? Y las dos son niñas, y una pues no, o sea, termina muy mal, ¿no? Bueno, tiene una aventura muy triste, y dije, ay, esto, ¿por qué alguien hace eso con sus personajes? Pero en realidad
sí son temas que se tienen que tratar porque sí suceden y no se habla, no se trabaja, ¿no? Se quedan como a veces en una nota policíaca y es una manera de invisibilizarlo dentro de la lectura, ¿no? De decir sí está pasando y sí suceden cosas después. Sí, Pero, tristemente, o sea, hay muchos casos y yo cuando me pongo a investigar, por ejemplo, siempre termino así sintiendo horrible y siento un vacío en el corazón muy feo porque se leen mucho de los casos y usualmente, no voy a decir que todos, pero en la mayoría vienen de ese tipo de abusos en los niños. sí, Hay casos muy impresionantes de personalidad múltiple, de, no sé, 1500, creo que es una mujer, no recuerdo muy bien de dónde, que tiene como 1500 personalidades y todo fue por un abuso muy sádico de parte de su padre. Entonces, sí son cosas que suceden y que siento que se tienen que tratar porque pasan. Y hay que entender que pasan y hay que entender la importancia de la salud mental, tanto en adultos como en niños. sí. Una pregunta muy relacionada con lo que estabas diciendo. ¿Qué piensas sobre los trastornos, las enfermedades y los estados mentales de manera general, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Pues la verdad es que me parece un tema muy interesante y es que siento que lo más aterrador, por así decirlo, o lo más impresionante que hay en el ser humano es precisamente la mente, porque si tu mente no está bien, entonces nada está bien. Y es un tema que la verdad me apasiona mucho. Siento que si no fuese veterinaria, sería psiquiatra, la verdad, porque es un tema que me gusta muchísimo. Y pues en realidad esa es mi opinión. O sea, necesita mucha ser visibilizado, necesita mucha atención y necesita dársele la importancia que tiene, porque es algo que tal vez no se ve, pero que afecta en todo aspecto. Entonces, para mí es un tema pues muy interesante y que me gusta estudiar mucho y me gusta reflejarlo en mis historias. Sí. Bueno, ¿qué es lo que te atrae del género de suspenso y terror? Porque pues tú has hecho comentarios que pues son tu zona de confort y con la que te sientes Sí. más cómoda. Pues me atrae muchas cosas, como que todo en estos dos géneros es como lo que me llena, es como, no sabría muy bien cómo explicártelo. Son géneros que te remueven como por todas partes. O sea, es un género que tú puedes mezclar con romance, es un género que puedes mezclar con fantasía, que puedes mezclar con misterio, con historia, o sea, cosas históricas. Entonces, te puede remover y hacerte reír, o te puede remover y hacerte llorar, o te puede tener que no te puedas creer lo que estás leyendo y estarte, se va a escuchar un poco vulgar, pero zurrando de miedo. Entonces, siento que es un género muy completo en su esencia, el terror y el suspenso, sobre todo porque todo lo que es el ambiente, todo el cómo se expresan los autores de este género, la verdad es que para mí es como la cereza en el pastel. Para mí es un género redondito que te puede abarcar como todo. Entonces, por eso yo estoy como tan pegada a lo que es el terror y el suspenso. Sí, y bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo entiendes el terror particularmente? ¿Como las acciones de los hombres o también zombies y, no sé, vampiros? Es que yo siento que el terror es todo. Porque puede ser un vampiro sádico y entonces estás hablando de género terror, o puedes estar hablando de una niña pequeña que empieza a asesinar personas. Entonces, siento que el terror es aquello que te pueda perturbar, que se pueda quedar en tu cabeza dando vueltas. No es necesariamente que te salga un demonio o que te salga un fantasma y te grite bubo en la cara, sino que como tal es como todo. O sea, si tú estás cómodamente sentado en el camión o algo así y ves cómo sucede un homicidio frente a tus ojos en la calle o arriba del camión se sube alguien y empieza a disparar, todas esas cosas son terror en realidad. Entonces, por eso digo que creo que es un género como muy completo y muy redondo porque puede abarcar todo. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo utilicé un peluche adorable de un conejo blanco en mi saga para crear un ente que caminaba solo o después de estar calcinado. Entonces,
El terror puede estar en todo, en realidad. Es todo aquello que te remueva y se queda en tu cabeza dando vueltas. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que te gusta de escribir, pero particularmente dentro de la plataforma de Wattpad? ¿Cómo es que te sientes ahí? Pues la verdad es que me gusta mucho y es que es una plataforma que te permite hacer muchas cosas, porque algo de lo que más a mí me encanta es la interacción que tienes tanto con los otros escritores como con los lectores. Es una plataforma que te da la oportunidad de que tú publicas algo que a ti te gusta y las personas que se sientan atraídas por los gustos similares a los tuyos van a llegar a tu historia y te van a dar sus opiniones y te van a decir, esto me gusta, esto está súper cool, o a veces porque a mí me han llegado de, oye, tienes estos errores o así, y también está muy padre porque puedes aprender. No es solamente como lo publicas y ya está, la gente lo lee y no sabes qué opinan de eso. O sea, no, siempre tienes opiniones y tienes retroalimentación. Y es muy bonito cuando uno escribe un libro y lo publica y cómo llegan los lectores y ves que los lectores se apasionan contigo, con tu historia. Y es una sensación muy bonita, la verdad. Entonces, a mí Wattpad sí es una plataforma que la verdad me encanta. Me encanta publicar ahí. He publicado en otras redes, por ejemplo en fanfiction.net, publiqué un tiempo en Booknet. Ya no, todavía tengo historias en Booknet, pero ya no soy activa ya, ni en fanfiction.net, y es porque no tenían esta dinámica. La gente más bien comentaba de forma general en toda la historia. Una vez que la terminaban te decían, buena historia, o más o menos, o me gustó esto, me gustó aquello. Pero en WhatsApp la gente te publica por párrafo. Entonces Sí. tú ves qué párrafos les gusta, qué párrafos no les gusta, o cuando hay un párrafo así como muy explosivo, muy boom, y ves cómo la gente se emociona contigo y siento que es algo muy único que tiene esta plataforma y que a mí me llena por completo y me encanta. Por Sí. eso sigo escribiendo ahí. Sí, bueno, Es- ¿qué es lo que te inspira para escribir? Pues la verdad es que como todo, todo me Excelente. inspira para escribir. Tengo una relación muy estrecha con la literatura desde que era pequeña. Y es porque a mi mamá siempre le gustó leer. Entonces, ella desde que yo estaba muy pequeña siempre nos había leído toda la vida. Y yo me enseñé a leer antes de entrar a la primaria. Yo estaba realmente muy pequeña, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba realmente muy pequeña. Cuando yo me enseñé a leer. Y yo el primer libro que leí fue El fantasma de Canterville. Entonces, desde ese momento, yo siempre dije, es que yo quiero hacer esto, yo nací para hacer esto. Siempre he sentido que si yo de verdad nací para algo, fue para contar historias, ya sea escritas o en cómics, porque de hecho quiero hacer un cómic, o en el formato que sea. Siento que yo nací para eso, ¿saben? Porque mi mente siempre está creando historias. Incluso para dormirme, mi mente tiene que crearme una historia para yo poder dormirme. Incluso en mi historia tengo, no sé si es cualidad, a todo el mundo le pasa, pero como el 95% de mis sueños los recuerdo y muchos de ellos son mis historias. Entonces, todo esto me motiva, me inspira mucho a continuar, a mostrarlas al mundo y a que la gente tal vez se disfrute igual conmigo, si igual si no disfruta conmigo, yo lo quiero transmitir y lo quiero poner en palabras y me encanta, simplemente. Entonces, todo es como que todo lo que hay en el mundo, de todo puede salir una historia y me encanta como esta capacidad de poder contar todo lo que quieres por medio de las palabras y de un libro. Ay, a mí me encanta Oscar Wilde. Yo también fue como de los primeros libros que leí. Ay, qué bonito. Es maravilloso, Oscar Wilde. Sí. Bueno, pero es que esta pregunta va muy relacionada. ¿Cómo supiste que te gustaba escribir? ¿En qué momento y en qué momento también empezaste a mostrar tus escritos a otras personas? Pues empezar a mostrarlos como tal en el 2015, que fue cuando publiqué mi primer libro, que de hecho a mí me da mucha risa contarlo, pero no sé, a mí me gusta contarlo, aunque a lo mejor a la gente le parezca extraño. Y es que la primera historia que yo escribí y publiqué fue un fanfic de los pingüinos de Madagascar, porque soy muy fan de los pingüinos de Madagascar. Y al principio lo escribía como,
como romance, o sea, nunca ha sido como, ay, Skipper y tú, o sea, no en ese sentido, sino dentro de los mismos personajes, ellos interactúan entre ellos, yo no existo, yo nomás estoy narrando. Y los primeros que escribieran como tipo romance no me encantaban, la verdad, todavía no me encantan. Pero ya cuando dije, voy a escribir una novela como tal, era un fanfic de terror de los pingüinos de Madagascar. Entonces, lo publiqué en fanfiction.net y tuvo mucha acogida, sorprendentemente, siendo pues un fandom que en realidad no es tan grande y siendo un género que es todavía mucho más pequeño. Entonces, dije, ya aquí estoy, y de ahí me pasé a la plataforma de Wattpad y publiqué el libro de terror, que fue Mami no quiero dormir. Oh, muy bien, te has movido por Pero como las tal, dinámicas digitales. sí, Ajá. pero como tal escribí, la primera vez que escribí tenía como 8 o 9 años, no me acuerdo muy bien, y fue cuando escribí en realidad mi primera novela, pero era una novela de fantasía, todavía tengo la idea algún día de hacerla, tengo su portada y tengo personajitos y todo. Era una historia de fantasía como del estilo de Digimon, como del estilo de Pokémon, así es los personajes niños con sus compañeritos monstruitos pues que los acompañan y que tienen que estar con ellos y eso. Pero mi texto siempre lloro porque me formatearon la computadora y se borró mi novela. Ay, no. Eran casi 60 capítulos. Me tomó como 3 años y se borró y se perdió en el olvido, entonces no volví a escribir hasta el 2015. Ah, sí pasa esos dramas. Pero qué bueno que te reencontraste con la escritura. Sí. Y lo hice porque conocí en fanfiction.net una escritora que hasta la fecha yo siempre digo que es mi escritora favorita en internet, que se llama Ciar, que donde quiera que esté, si algún día ve esto, le mando un saludo. Ella es mi escritora favorita, escribía precisamente fanfics de los pingüinos de Madagascar, pero con temáticas bélicas, con temáticas de sangre, con muchos dramas emocionales. Y por ella yo dije, es que yo quiero retomar esto, es que es genial, me encanta. Por ella volví a la escritura. Y Wow. Tiempo les recomiendo leerla, es muy buena. Sí, sí, ya me dio curiosidad. bueno, siguiendo con todo esto de qué es lo que te motivó, pues ahora sí, ¿no? Cuando tenías los 8 o 9 años que nos comentas, ¿qué fue lo que te inspiró para escribir esa novela? ¿Qué fue ese motivo que te dijo, no, pues es que tienes que ser escritora o... Sí, o sea, que dijiste, quiero ser escritora. Pues lo que me llevó ahí fueron dos cosas. La primera fue precisamente El fantasma de Canterbury, Oscar Wilde, que yo leía y leía y lo pasaba y decía, es que es muy cool, es muy padre cómo una persona te puede transmitir cosas y te puede hacer que imagines cosas con sus letras. O sea, tú realmente estás viendo palabras, pero en tu mente se está creando un cine, estás viendo una proyección en tu cabeza. Yo decía, qué cool, yo quiero hacer algo así. Y luego empezaba a ver la televisión, pues era una niña, y veía Pokémon o veía Digimon, y yo decía, ay, estaría muy, muy bonito una historia así parecido, pero que fueran así, o que fueran como del estilo de Oscar Wilde, que fueran como más oscuros, pues, por así decirlo. Entonces fue como dije, porque de hecho empecé a buscar en internet en esos, ayeres, en los tiempos de Todito Car, ya doy el viejazo, pero bueno, buscaba fanfics como de ese estilo o historias como de ese estilo de Digimon o de Pokémon, que fueran como no tan para niños, que tuvieran un poco más de drama, y no encontraba nada, como que todo era muy infantil, a pesar de que yo era una niña, entonces es que está demasiado infantil, y dije, pues lo voy a hacer yo. Entonces abrí un documento de Word en mi casa y me puse a escribir, lo escribí horrible, pero me puse a hacerlo igual, porque si nadie lo iba a hacer, pues entonces lo hacía yo. Y hasta la fecha es como casi casi que mi lema, si nadie escribe lo que yo quiero leer, pues yo lo escribo. Y ahora me he dado cuenta de que en realidad es como el lema de casi todos los escritores. Sí. Entonces desde ahí Bueno, sabes si lo soy, si estoy en el camino correcto. ay. Bueno, y ya como cerrando, bueno, qué obras nos recomendarías de leer de género de suspenso, de terror, de Wattpad o, por ejemplo, también de fanfic.net? Ok,
De Wattpad les recomiendo El pintor de los degollados, de Natalia Tortora, o Utópica, también la conocen así en todas sus redes, Utópica. No estoy muy segura si considerarlo terror, pero sí es suspenso y es muy gótica. Y la verdad es que es muy buena. Natalia Tortora es una gran escritora. Otra que les recomiendo es, no sé si han leído alguna vez El desfile macabro, que también es una gran historia, El desfile macabro. Otra que leí se llama La silla, es un relato, igual que El pintor de los degollados es en realidad un relato. Y esta historia de La silla, escrita por Cintia Huerta, o Nozomi 7, Nozomi estuvo en Wattpad, también es una historia muy, muy buena, es increíble. Y porque todo está narrado como desde la perspectiva de la silla. Es una historia muy creativa, pero no les voy a dar spoilers, espero que la lean, de verdad, buenísima. Otra que les recomiendo mucho es la de Dulce, de Beatriz Lebrun, que también es una historia como con este estilo que manejo yo más bien como pastel god, porque es una historia de terror que te habla como desde un mundo de dulzura. Todo literalmente son dulces. Entonces, es difícil de explicar, tienen que leerla. Tiene una prosa preciosa y sí te deja así como pensando y como algo perturbado. Y es buenísima. Esas son las que yo les recomiendo, sinceramente. Muy bien. Bueno. Igual se pueden dar una vuelta por el perfil de Natalia Hatt. También tiene historias de terror, relatos breves muy buenos. Y Hito, Carla Angelo también tiene relatos de terror cortos muy buenos. Tiene uno en particular, pero no recuerdo muy bien cómo se llama. Oscura Inocencia se llama. Oscura Inocencia es de los primeros es el primero que leí en Wattpad, de hecho. Y todavía hasta la fecha lo releo y no me lo puedo creer. Es un relato increíble, pero increíble. Es de esos que cuando uno está en la madrugada y se mete a ver redes sociales, le viene ese relato a la cabeza y dice, no, mejor aquí me quedo y mejor me duermo. Oye, poner una película infantil. Ay, no. Bueno. Muchísimas gracias, Kim, por estar aquí con nosotras, por dejarnos hacerte esta entrevista y por estar aquí con todo nuestro público de Cosmos de Lectura y de Afluente. También, pues muchísimas gracias también por aceptarnos la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, por considerarme. Sí, me gustó mucho estar aquí, me encantan sus preguntas. A ver si otro día se arma algo así. Yo vine invitada automáticamente, perdónenme. No, sí, claro que sí, podemos hacer en otro momento, leemos otras lecturas o, por ejemplo, podríamos leer algo más de lo que nos recomendaste y entre las tres comentarlas. Claro que sí, siempre estás invitada con nosotras. Sí, la verdad, muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias por invitarme. Aquí las puertas. Aquí las puertas están abiertas para cuando quieras estar con nosotras y también nosotras vamos a ver si te estamos invitando para los libros que nos recomendaste o algún otro libro de estas ramas que a ti te encanta para que los comentemos aquí entre nosotras. Sí, o alguna otra de tus series que tienes de libros. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, como en cada video les digo, acá abajo les voy a dejar el link de nuestro cuarto número para que lo vayan a checar, está muy bueno. También les voy a dejar las redes sociales de nosotros, tanto como las de Afluente como las de Kim, para que vayan a seguirla, para que estén pendientes de las actualizaciones que va a hacer en este 2022 o de sus demás historias. Y sin más, los dejo. Vayan a seguirnos, pongan la campanita activada para que les llegue cualquier otro aviso de otro video. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Kim, y nuevamente muchas gracias. Bye, nos vemos. Hasta luego. Bye.